Vamos a hablarles de una iniciativa muy curiosa en la que hemos tenido la fortuna de contar con dos palentinos como representantes, no de Palencia, de nuestro país. Hablamos, lo tengo que leer, me van a perdonar, del Change World Model of United Nations, es decir, una especie de encuentro de embajadores, en este caso, como estamos hablando, dos palentinos que pudieron acudir a Nueva York en esta edición de 2026 para intentar poner sobre la mesa o intentar de alguna manera mejorar lo que son las relaciones internacionales hoy día, que la verdad que creo que hay muchos motivos para intentar mejorarla. Pero bueno, vamos a dejarnos de rodeos y vamos a presentarles a Mireia Antolín. Muy buenas, lo primero de todo, bienvenida. Muy buenas, Nacho, ¿qué tal? Que viene muy bien acompañada por Alex Ayuela. Muy buenas, Alex. Muy buenas tardes, gracias. Y son dos estudiantes universitarios de último año, de Derecho ya en el caso de Mireia, de Derecho en el caso de Alex, que han tenido la suerte de ser seleccionados por este programa, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, perdón por la voz lo primero, ha habido muchas negociaciones estas semanas y yo justo acabo de llegar de Estados Unidos, pero sí, la verdad es que hemos tenido muchísima suerte porque nos han seleccionado los dos, hemos sido unos poquitos de Valladolid y bueno, al final somos medio vecinos, medio amigos, ya llevamos un tiempo juntos y hemos podido los dos ir juntos a esta experiencia que ha sido única, la verdad. Y además vamos a reconocer que cuando vas con alguien a quien conoces, seguro que se te quitan los miedos y lo disfrutas más, como ha sido el caso, ¿no? Sí, sin duda, además no ha sido nuestra primera experiencia, la verdad es que llevamos ya varias experiencias juntos y algunas que tenemos más por delante, y sí, además lo bueno de esta bonita experiencia no es compartirlo con alguien que también sabe, sino que también estás en una nueva ciudad, en una nueva cultura, con un nuevo idioma en el que no solo vas a compartirlo con tu experiencia, sino también a conocer otros nuevos, sí. Es un encuentro en el que había representantes pues, de distintos rincones del planeta. Esto es una especie de Torre de Babel, pero bien llevada, ¿no? O sea, como una asamblea de Naciones Unidas, dicho pronto y mal, ¿no? Sí, exacto. Realmente lo que es el MUN, que lo llamamos así un poco entre los delegados, es una simulación en la que estudiantes de todo el mundo, como has dicho, la Torre de Babel, todo el mundo hablamos en inglés, no se puede hablar en ningún otro idioma, y intentamos hacer como que somos los embajadores de un país que te toca al azar. En nuestro caso fue Zimbabue, que tú de primeras dices, ¿Zimbabue? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, pues investigando, porque al final es esa labor de investigar, meterte muchísimo en el papel, y no tienes que pensar con tu mentalidad, sino la mentalidad del país que estás representando. Así que al final todos hablamos en inglés, como bien te he dicho. Llega un momento que se conoce al dedillo la cultura, sociedad, país, en definitiva, de Zimbabue. Como que si éramos de allí desde pequeños, vaya, hemos llegado ya con un aprendizaje de Zimbabue que te podíamos decir capital, población, dónde se ubica, aliados, rivales, bueno, lo que nos ha dado un poco también la formación a lo largo un poco de las lecciones, un poco de las clases, pues desde octubre hasta lo que es abril, es decir, un par de meses que la verdad que han sido enriquecedores y así ha sido el resultado, la verdad. Sí, iba a decir, tiene que ser una experiencia inolvidable por esa parte, ¿no? de vivirla, pero también por todo lo que te aporta toda la gente que conoces, en este caso toda la información que recibes, para además tener esa capacidad, ¿no? de defender los intereses y la postura de Zimbabue frente a otros. Eso es lo que querían ofrecernos desde las primeras lecciones. La clave en el país que te tocase era ser un auténtico embajador. Si es verdad, como todo en la vida, cada uno tiene sus ideales y sabe que a la hora sobre un tema va a tener sus propias opiniones. Pero en este caso, al representar un país tan complejo como pudo llegar a ser Zimbabue, sobre todo en un comité que era la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sobre un tema asociado a los patógenos, pues hombre, teniendo el precedente del COVID en el que no fue muy favorable no solo a las naciones europeas o incluso a las superpotencias, siendo los países africanos los más afectados, pues la verdad que nos puso en un reto bastante personal a los dos, porque podríamos pensar cosas nosotros pues que desde el punto de vista a lo mejor de España podían ser más sencillas, pero desde el punto de vista de Zimbabue es distinto y ahí es la clave del proyecto. No solo disfrutarlo, sino ser un auténtico embajador y buscar lo mejor de lo que es en nuestro país la República de Zimbabue. ¿Cuántos días han sido viviendo esta oportunidad? Les digo experiencia, pero es que es una oportunidad. Bueno, esto empezó... ¿Cuándo empieza a fraguarse todo, no? Sí, esto empezó en septiembre. Fue cuando nos llegaron nuestros compañeros, que al final creo que salió una foto ahí de
Saludos a Marcos y Alonso, que han sido los que nos han Da el cogido relevo, por ¿no? banda, Eso es. sí, los que Han nos dicho, han cogido por necesitamos a banda. alguien que siga nuestros pasos y pues yo necesitan vosotros, ¿no? Entonces fue en septiembre cuando ellos dos nos dijeron, oye, pues a lo mejor os interesa esta pequeña oportunidad, tenéis que pasar un proceso de selección, y luego a partir de pues, octubre, noviembre ha sido cuando, después de pasar ese proceso de selección, hemos estado completamente inmersos y hemos tenido que buscar información, ponerte bien en el papel, pero luego la estancia han sido 5 días y 3 de debate. Allí en Nueva York han sido 5 días en Nueva York y 3 días súper intensos de debate, muy, muy intensos. Lo que estaba pensando, que es una oportunidad, pero hay que trabajársela para poder llegar, y una vez que estamos allí hay que echar el resto también, ¿no? Sí, para estar a la altura, porque el resto de la gente seguro que iba también con la lección aprendidísima y con Los días ganas de y capacidad. Los días de debate, como decía Mireia, han sido 3, del 26 al 29, cada uno llevamos la información preparada, pero el grosso del trabajo era allí, hacer las mociones correspondientes, debatir, negociar y al final llegar a un acuerdo. Yo creo que también este tipo de experiencias lo bueno es involucrarse, es decir, no llegar allí a Nueva York y por el hecho de estar en Nueva York decir, bueno, pues voy a visitar los lugares y dejo esto un poco de lado. Yo creo que se pueden hacer ambas cosas y creo que personalmente nosotros dos lo conseguimos, y yo creo que era la clave, porque al final así disfrutas de una doble forma y vienes con una doble satisfacción, no solo de tener una experiencia y tener ese orgullo de haber visitado Nueva York, como yo lo puedo llegar a sentir, sino después de haber superado una prueba académica de esa envergadura y haberla disfrutado hasta el último instante, que así se ha reflejado en el trabajo, que del único, por decirlo así, trabajo que se pudo llegar a aprobar fue el nuestro, en el que además fuimos uno de los países fundadores. O sea, que una de las propuestas aprobadas, de las pocas que salieron adelante, una fue la de Zimbabue, precisamente. Sí, salieron, como que se escribieron 3 propuestas y 2 al final no salieron adelante, y la ganadora, por así decirlo, la que salió con nosotros como países fundadores y luego con otros varios firmantes que tiene que cumplir un mínimo, pues la aceptada fue la nuestra. Luego también salimos por votación, así que fue la verdad que maravilloso, salió todo Claro, esto perfecto. ya es un hito encima que hemos conseguido, es motivo doble de orgullo. Ojo, todo esto dedicando mucho tiempo, como si no tuviéramos nada mejor que hacer. Que vamos a recordar, están en el último año de carrera, que no me suena a mí que fuese el más fácil, el más sencillo, ¿no? Para andarse metiendo uno en estas aventuras. ¿Cómo lo hemos podido apañar o de alguna manera compatibilizar? Pues yo pensaba que iba a ser más fácil el último curso de EDADE, la verdad, porque en teoría son 5 años y medio, pero al final estás un año entero cursándolo, y pensaba que iba a ser un poco más relajadito, nada que ver con lo que me había imaginado, pero bueno, al final le sacas del tiempo, ¿no? Porque al final a nosotros nos ha salido muy bien, hemos sabido negociar, yo es que tengo una suerte tremendísima de tener a Alex como compañero, de verdad, pero hemos sabido negociar, hemos sabido sacarlo adelante, y la esencia no está ahí, la esencia está en que tú tienes esa imagen en la cabeza de wow, me voy a ir a las Naciones Unidas de Nueva York. Entonces, tengas o no tiempo, lo sacas, de debajo de las piedras, pero lo sacas por esa alegría, ¿no? Es un poco también reiterando lo que decía mi compañero, de no solamente voy a ver Nueva York y a hacer turismo, que también se puede compatibilizar, había pues ciertos huecos en los que podías ir a visitar un poco la ciudad, pero es la ilusión de estoy haciendo algo, me han dado la oportunidad, yo me lo estoy trabajando, voy a trabajármelo todavía más, porque esto es un tren que a lo mejor no vuelve a pasar otra vez en la vida. Y una experiencia, decíamos, inolvidable, que luego vamos a poder contar en muchas ocasiones en el futuro, sí. que luego también ayuda a adornar, a enriquecer el currículum, que también es importante. Aparte de que el aprendizaje, esa mochila que se lleva ya uno, ¿no? Pero también en algo tan importante y con tanto peso como el currículum tiene muy buen encaje. Sí. Además, yo creo que también la cuestión de este tipo de actividades también es el equilibrio. Decíamos cómo nos ha dado tiempo. Bueno, yo creo que uno, si se organiza o teniendo en mente de que, por ejemplo, en este caso, en estas fechas del 26 al 29 de marzo íbamos a Nueva York, pues ya lo tenía en mente y a partir de ahí uno también puede saber trabajar. Yo en ese sentido, trabajar bajo autopresión o sabiendo que tengo varias cosas que hacer, también uno le ayuda a sentar la cabeza o por lo menos a organizarse día a día. De cara a personal, pues yo lo que le decía a Mireia justo antes de entrar, yo tengo la sensación todavía de cuando he ido a Nueva York es como estar en una total simulación, o sea, es como que no estás allí, es como que lo estás habitual de ver en las películas, en las series,
Y yo creo que realmente lo notas con el paso del tiempo, de empezar a pensar, oye, que he estado en Nueva York, he estado en Naciones Unidas, he hecho una actividad, los amigos que me llevo, el feedback, bueno, múltiple de factores que lo único que hace es sentirte orgulloso y de seguir adelante, porque al final estas actividades no solo es de disfrutarlas desde el punto de vista de visitar la ciudad, también son muy enriquecedoras de cara a nuestro futuro profesional, porque no deja de ser también una experiencia diplomática a nivel internacional. ¿Y esto es lo más duro de la experiencia? El tener que plantarse, hablar en inglés. Que doy por hecho que se nos da bien, porque si no, igual no nos habíamos apuntado a esta aventura, pero el plantarse uno ahí en un auditorio como este, ante tanta gente que no conocemos, en la que tenemos que hablar en un idioma que no es el nuestro, igual ha sido... En mi opinión y en mi caso fue todo un reto personal. Yo en septiembre-octubre, y al final aquí estamos para sincerarnos todos, mi nivel de inglés pues a lo mejor consideraba que, bueno, pues podía tener mejorías, y le prometí a Ainhoa, que fue la chica del staff, con la que hice la entrevista, que iba a hacer dos cosas: compromiso y esfuerzo y dedicación. Creo que a lo largo de estos meses, y así se ha reflejado en alguna de mis intervenciones, que tuve la suerte de que algún compañero me grabó, pues creo que algo de mejoría sí que he llegado a tener. Y esa mejoría es lo que más me llevo también de Nueva York, porque era otra de las cosas que yo quería decírselo a mis padres. Quería darles las gracias, y así se las doy públicamente ahora, pero también porque quería volver y decir, he sido capaz de hablar en inglés. No solo de hablar inglés con mi compañera o con el resto de personas que he conocido, sino públicamente. Que eso, desde mi punto de vista y en lo personal, ha sido un verdadero reto de la que me siento muy feliz, muy orgulloso, y de la que también doy las gracias a Mireia y al resto de compañeros de viaje, como bien sean Ismael, Patti, que les doy un abrazo desde aquí, y obviamente también a Alonso y Marcos como miembros de staff. Que fueron además los que efectivamente les eligieron, por así decirlo, lo de hablar en público en inglés. ¿Qué tal, Mireia? Yo la verdad es que parto de una posición privilegiada porque es mi segunda lengua desde los 3 añitos, o sea que con eso sí, a ver, no es por hacerme la interesante ni la interesante, pero resulta más fácil, ¿no? Así. Sí, no, eso, para mí ese no ha sido el reto, para mí el reto ha sido estar en una posición de presión, porque llegó un momento en el que lo teníamos todo tan bien hilado, estaba todo tan bonito, y de repente se estaba yendo todo. En los últimos 15 minutos de un unmoderated caucus, que lo llamamos nosotros, que son como reuniones un poco más informales, se estaba yendo todo de mano, y decimos, ay, ¿cómo vamos a reorientar esto? Entonces fue también el conocerme a mí misma y decir, vale, se te está yendo, tienes que reorientar, 5 minutos para ti sola, 10 minutos si lo necesitas. Mi compañero, que de verdad lo vuelvo a reiterar, o sea, yo estoy orgullosísima, lo primero, porque he podido vivir este camino con él, entonces estoy orgullosísima de él, de todo cómo hemos avanzado juntos, y sobre todo él con el inglés. Pero está mi compañero que lo tiene bajo control, y ahora 5 minutos para ti, y el relajarte y decir, vale, mente fría, no te vayas, sigue, y volver y decir, a por todas, y ya, pues remontar. Adquirir esa capacidad para rectificar y para saber tener esa herramienta. Y además, todo ello en una situación en la que la posición, reitero, es compleja, la de nuestro país, Zimbabue, porque no solo representamos además nuestro país, también somos líderes de algunas organizaciones africanas, y eso nos hace también pensar no solo en los intereses de nuestro país, sino también en lo que tenemos detrás. Y si de repente formamos una alianza a los países africanos e intentamos hablar con alguien, y a los 5 minutos te llega ese alguien y lo ha roto, pues cómo unir todo eso bajo presión, tanto en los debates informales, formales, todo eso, pues, y también bajo un tiempo límite. Sin más decirte, el último día de debate estuvimos, si acababa a las 8, más de las 8, acabando firmando las últimas cláusulas, los últimos acuerdos, lo que es realmente ser un auténtico embajador, en este caso, de Zimbabue. La realpolitik, que dirían algunos, que es más compleja. Aquí nos llega muchas veces el trazo grueso y muchas veces pensamos, eso, si nos sentamos lo solucionamos, no es tan fácil como parece. Si no, seguro que el mundo marcharía mejor. Nos quedamos con la experiencia, nos quedamos con el orgullo en casa y del resto de palentinos de haber tenido a dos paisanos, ¿no? En este caso, un paisano y paisana, representando a toda España en este caso, y encima consiguiendo hitos que no parecían desde luego fáciles antes de llegar allí. Ahora lo que toca es buscar a los siguientes, así que mucha suerte también en ese aspecto, y muy agradecidos de que se hayan acercado para contárnoslo y que podamos compartir todos este logro de dos palentinos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.